Eclécticos es un podcast de cultura pop, opiniones y reseñas. Debido a su contenido no debe tomarse en serio por nadie. Nuestras descripciones y opiniones serán horribles y despreciables. No venimos a contarte la verdad absoluta de las cosas, pero si ya estás aquí, bienvenido a perder el tiempo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Eclécticos, este podcast donde hablamos de todo sin saber de nada. De nuevo nos presentamos, de este lado del micrófono Mike. Yo soy Clau. Y pues bueno, sin más, el día de hoy, en este segundo episodio de este podcast llamado Eclécticos, vamos a estar hablando de la Santa Inquisición, que no tenía casi nada de santa, y algunos de sus métodos de tortura, de sus métodos más sádicos o sus métodos más extraños de tortura, ¿cómo lo llamaremos? Yo lo pondría en métodos, porque no creo que uno solo haya sido así como de, ay, pobrecito, va a aprender algo de esto. O sea, todos eran para tres cosas principalmente. Uno, humillación. Dos, Confesión. obtener una confesión forzada, que Ajá. eso se sigue utilizando hoy en día. Y cierto. Y tres, la muerte. Esa era la única Los tres fines justificación. principales. Bueno, no era una justificación, es decir, los tres fines que tenían estos castigos de la Inquisición. De la Santa Inquisición. No tiene nada de santa. Pero así Santa se nada. llamaba, la Santa Inquisición. No. Bueno, pues empecemos, Claudia, dinos. Mira, que la era la Santa Inquisición, Inquisición. se tienen registros de que fue fundada en 1184 al Chichi. sur de Francia para combatir la herejía. Ok, Pero la herejía vista desde la perspectiva de la Iglesia Católica, ok. que consideraba que debía ser la única religión existente en el mundo. La mera buena. Era la mera, mira. Pero se me hace tan tonto porque, es decir, la misma religión católica fue considerada como la verdadera por Constantino, el emperador, el Ujú. último emperador romano. Y en su momento convivió muy bien con otras religiones. Es decir, los musulmanes, los judíos, los que aún creían en los dioses romanos o griegos que pues ya ni siquiera, ya estaban en desuso, ya estaban en el panteón, ¿no? Pero estos religiosos de repente dijeron, bueno, ¿sabes qué? Es que la religión es poder. Entonces tenemos que establecer nuestro poder por encima de los demás. Esto iba más allá del hecho de decir, ay, sí, es que creo en no sé, la palomita y Jesucristo. Y, es decir, iba más allá de eso. Eran cuestiones políticas en realidad y de poder político más allá de religioso. Pero entonces, bueno, cuando es fundado en 1184, se dedica a perseguir a los herejes. ¿Y qué serán los herejes, mi querido Mike? Pues mira, los herejes básicamente eran todos aquellos que practicaban otro tipo, que practicaban otro tipo de ritos que no tenían que ver con el rito católico o que tenían otro tipo de ideas. Históricamente se condenó a científicos a la Inquisición por buscar precisamente la verdad científica, ¿no? O sea, más adelantito voy a hablar de sobre todo un físico, un astrofísico, bueno, no astrofísico, un astrónomo. Hay varios, de hecho. Sí, hay varios, que por sus ideas se les consideraba herejes porque pues sus prácticas iban en contra de lo que decía la iglesia, ¿no? Incluso, bueno, en los registros de esta Santa Inquisición que empezó en Francia, hay registros en España con... ahorita te voy a decir. Pero Siempre también, por se me ejemplo, Perdón. estos herejes también eran considerados por no aceptar el inamovible estado perpetuo del conocimiento eclesiástico, ¿no? O sea, como eran científicos y buscaban más allá de lo que estaba establecido. Porque querías darle una razón Una científica, explicación. así Ujú. es, a las cosas, y decían, bueno, es que no puede ser una palomita blanca la que viene y hace, entonces vamos a atribuirle a que la Tierra se mueve por unos movimientos de rotación y por la gravedad y bla, bla, bla. No, es Dios el que la mueve, entonces eres un Ajá. hereje. Así ¿no? es, sí. Básicamente eso es la herejía, es decir, si tú pensabas diferente o si querías generar conocimiento al respecto de algo que te cuestionaba o que te generaba muchas dudas, entonces la iglesia veía eso y decía, no, estás mal, a ver, espérate, ¿por qué dices que la Tierra no es plana? A ver, espérate, ¿por qué dices que la Tierra se mueve alrededor de un astro? ¿Por qué dices que hay un astro rey? ¿Que no ves que existe Jesucito y ya? O sea, no ocupamos ninguna otra explicación más que Jesucito y la palomita blanca. Entonces, pues, hereje, ¿no? Así Brujo, es. hechicero. No, y además tenía otros Cienticero. fines, ¿no? Cienticero. Tenía otros fines también la Inquisición, porque además
detrás de todo ello, aparte de esta persecución que hizo, pues se encargaba de incautar los bienes al que estaba pero acusado. sí, claro. O sea, Pues no eran tontos. Era un ajá. negocio redondo. Claro, no eran tontos, ¿no? Porque hay que... Fíjate, era muy chistoso. Chistoso no... Yo creo que para el acusado no era chistoso ni para la familia del acusado. Pero, híjole, algo que yo siempre he dicho de la Inquisición es que no te escapabas, ¿no? Hay unas leyendas japonesas que platicábamos, que es que no te puedes escapar, o sea, tu fin va a ser malo, pero puede ser menos malo, ¿no? O sea, la Inquisición era, te vamos a torturar para sacarte la confesión y tienes de dos sopas, la muerte o la prisión perpetua. Eran las dos sopas que tenías con la Inquisición, ¿no? O sea, vas a estar preso permanentemente si confiesas. Pero de todas maneras había muerte, o sea, Sí, aunque no confesaras, claro, te y mataban. dependiendo de la gravedad de lo que habías cometido, ¿no? Bueno, de lo que habías cometido para la iglesia. Y aparte te digo, era, híjole, sumamente injusta, porque cualquier persona te podía señalar de Así brujería, de hechicería. Invitaban a la gente a que lo hiciera. a que acusara. Es más, por ejemplo, yo puedo decir mi vecino, porque me caía mal. ¿Sabes qué? El cuate tiene unas parcelas muy grandes y le tengo envidia. Sus ovejas se meten a comerse mis gardenias. Es brujo, ¿no? Entonces, es brujo. Lo voy a acusar. Entonces te acusaban con la iglesia y por si no fuera suficiente, era anónimo. Así es. Tú no podías saber quién te había acusado y qué había dicho. Y qué había dicho. Por eso me encanta porque, imagínate, ¿no? Ya te llevan preso porque asumen que eres bruja o brujo, porque ¿no? alguien te acusó. Entonces estás ahí en el acto de fe. Un acto de fe era precisamente el juicio en donde celebraban los católicos. Había dos jueces, el juez católico y el juez civil. El inquisidor. Porque el juez civil era el que se iba a encargar de hacer el trabajo sucio. Obviamente ningún sacerdote iba a estar ahí picándote con unas pinzas ni nada. Entonces tú estabas ahí en tu acto de fe sin saber ni cómo, ni quién, ni cuándo. Y entonces te decían, dinos qué hiciste. Y tú así como de, no sé, pero ¿qué hice? Pero entonces ahí el eclesiástico te decía, no sé, tú dime. Ándale, así de, ¿qué hice? No sé, tú dime. No, y además primero te llevaban y te decían, ¿sabes por qué te acusamos? Era así como de, como las esposas cuando nos dicen, ¿tú sabes? ¿Qué hice? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Oye, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Tú sabes? Tú dime. Así no sé, tú dime, haz ¿puedes? Lo que quieras. ¿Puedes? Entonces le decían a la iglesia, ¿sabes? Cuando llegaba el acusado, ¿sabes por qué te estamos acusando? Y el cuate decía, no. Y se agravaba si el cuate decía, pues me acusan de brujería, ¿no? Porque pues a lo mejor él decía, pues ¿de qué otra cosa van a traer la Inquisición? Me van a acusar. Y se agravaba porque estabas aceptando. Te podían acusar de muchas cosas, no nada más de brujería. Te podían acusar de ser... De negar la Biblia también, o sea, de ser homosexual, te podían acusar. Claro, sí, la sodomía estaba acusada. Te podían acusar de hablar mal de la iglesia. Te podían acusar de hechicería por si hacías ungüentos porque, no sé, te dolía algo. O si ponías... porque eras herbolario, ¿no? Ándale, o sea, yo me imagino que si ponías hojitas de marihuana en alcohol ya eres brujo. O sea, ya era considerado brujo. Entonces, ¿cómo no te vas a curar con fe, maldito? Exacto. No necesitas medicinas. También se les perseguía, aunque no por brujería, sino por tener fes diferentes a los judíos y a los musulmanes. De hecho, en España lo que te decía era Federico III, ya me acordé. Con Federico III se hizo una casa de judíos muy tremenda por 1400 más o menos, donde pues empezaron las juderías que le llamaban a los lugares, empezaron a convertir judíos. Entonces también hubo judíos que siguieron practicando en secreto, o sea, decían, sí, ya soy católico, ¿no? Pues me están persiguiendo. Claro, pues es que era un trámite, o sea, para los judíos era un trámite así de, a ver, me han perseguido toda la vida, ok, ¿y ahora qué quieren que diga? ¿Que soy cristiano? Bien, soy cristiano. Soy cristiano. No hay pedo. Pero la bronca es que se les agravaba porque después los cuates decían, sí soy, pero en secreto seguían practicando el judaísmo, ¿no? Así es, sí. Entonces con sus tradiciones y demás, rindiendo culto, los cachaban y entonces vas de nuevo, no vas para atrás, y era peor. Entonces, bueno, dentro de estas, como dices, ¿no? O sea, se les acusaba a aquella gente que no practicaba, a la gente que hacía otro tipo de cosas de ciencia, que para ellos eran pues actos de hechicería o actos de brujería, ¿no? Que después vamos a llegar un poquito a la casa de brujas también. Y te digo, entonces tú llegabas, retomando un poquito, tú llegabas y te acusaban, te decían,
¿sabes por qué te estamos acusando? No. Entonces ya te decían, bueno, te acusamos de hechicería, de practicar la hechicería. No tenías un careo como para decir, ¿quién me acusa? ¿No? No sabías quién te acusaba. Y entonces te preguntaban 3 veces, y si las 3 veces lo negabas, vas para atrás, compadre, ¿no? O sea, ya prácticamente estabas aceptando y estabas condenado a que te, pues o te mataran, te quemaran en la hoguera o el castigo que tuvieran que hacer. Depende. Por eso. Es que te estás yendo ya directo digamos, a lo más fuerte que era precisamente sí, o sea, el fin de la muerte, o sea, la muerte era mediante la hoguera el para garrote quemar. vil. Bueno, no, pero esos eran los castigos No, pero el que garrote se vil hacían para sí obtener. lo utilizaron para asesinar personas. De hecho, el garrote vil siguió siendo utilizado en España, aunque la Inquisición ya no estaba en uso, y fue utilizado por los militares y la Guardia Civil para ejercer orden. Era decir, era como su silla eléctrica, ¿no? Del siglo XIX, porque lo siguieron utilizando. Creo que fue abolido apenas hace poquito, ¿qué serán? 70 años, 60, 70 años en España, que acaba de ser apenas ya en desuso, o sea, ya no lo van a utilizar. Pero estamos hablando de 70 años, o sea, en el siglo XIX todavía lo estaban usando. Del garrote vil, y no es un garrote como el de Capitán Cavernícola. Yo siempre quiero salir de este horrible, digamos, dato, porque yo siempre pensé que el garrote vil pues era así como un palo, ¿no? Pero no, es un aparato que te toma del cuello con un aro metálico. Tú te sientas en una silla y este aro está alrededor de tu cuello, y en la parte de atrás tiene un sistema como de una prensa. Entonces el inquisidor, sí, inquisidor, o el verdugo, va, digamos, que dándole vueltas, apretando poco a poco, tú te vas quedando sin aire, y lo que hace es que sufras de ahogamiento, o sea, de asfixia, sí. Y que posteriormente tu columna truena, o sea, truena tu cuello y tu columna vertebral, entonces mueres. Sí, así es. Entonces esa... ¿Qué decía el verdugo? Es viernes de ahorcarrucas. Y empezaba a darle vueltas al garrote, ¿no? ¡Ay, qué horrible! De ahí, a lo mejor de ahí viene el viernes de ahorcarrucas, ¿no? No creo, honestamente no creo que venga de ahí. A nadie se le ocurriría. Pero, mí sí. Fíjate que se me hace muy importante cómo... estaba prohibido el usar pociones, el hacer tecitos y ungüentos y cosas de esas, pero la gente tenía esta intención, o era un reto personal, imagino, para ellos, el que ya te dijeron, no lo hagas, porque yo creo que forma parte del ser humano, el que te digan, no toques tocar, entonces no lo hagas, voy a hacerlo, ¿no? Oblígame, perro, ¿no? Oblígame, perra. Entonces, mucha de esta gente era parte de salir de su tedio, más allá del no ser cristiano. ¿Ahora qué hacemos? Pues hay que ahorcar. Así es que estoy aburrido. Vamos haciendo una poción mágica. Vamos a bailar desnudos en el bosque, ¿no? Sí, entonces, me gusta, soy nudista. Y de hecho, los inquisidores buscaban mucho el hecho de los aquelarres, que se supone que aquelarre viene de prado del gran cabrío, o le dicen del gran cabrón, porque pues es una cabra grandota, pero se oye bien chido, o sea, el prado del cabrón, se oye como un antro de mala muerte, güey, ese es un lugar donde querrías ir. Entonces, sí es si como... a alguien se le ocurre ponerle el prado del cabrón a un antro, salió de aquí, Salió de aquí, de crédito. Entonces, y todos estos chavos y sobre todo chavitas iban, y era bailar, y era reírse, y era... Su Burning Man de la era el Burning Man, exactamente. Era como un rave extremo, medieval. Ahorita voy a poner una música de ¿cómo se llamaba cuando? Ay, de laúd. Ándale. Entonces, obviamente consumían sustancias, comían hongos, era normal que tuvieran estas visiones que venían de sus cerebros, o sea, no necesariamente porque fueran manifestaciones satánicas o lo que sea, pero de repente pues ya veían que una cabra se había parado en 2 patas, o ya les había hablado un caballo, pues también bien o ya habían visto, imagínate. Pues claro, sí, eran situaciones que sucedían en su cerebro precisamente motivadas por el consumo de alguna sustancia,
sustancias, así es. Y se la pasaban bien y no lastimaban a nadie, pero el problema era cuando toda su vida habían sido criadas o criados para, no, es que la religión, es que esto, es que si hiciste esto, y entonces yo creo que en algún punto les llegaba como un remordimiento de conciencia, y eso hacía que, chin, es que yo hice esto, entonces voy a ir con el santo juicio para decirles que chin, yo me arrepiento, pero entonces tengo que echar de cabeza a mis vecinos y a mis amigos y a todos los que fueron para yo obtener la salvación. Sí, yo me salvo y chin chin los demás, así ¿no? es. Entonces sí se dieron muchos casos, sobre todo en España. Se dice que España fue de las más sangrientas y demás. Sí. Yo encontré versiones muy... Casi 400 años duró esta cacería. Así es. Pero fíjate que yo siento que los españoles fueron como que los que más... como que no monopolizaron, pero generaron sus propios, ¿cómo poder decirlo? ¿Métodos? Franquicia. Okay. Hicieron franquicia de las... Porque la Inquisición, bueno, sí surge en Francia, pero eventualmente al ver que es un sistema en donde tú tenías esta recompensa de que, ok, yo voy a juzgar a las personas que pueden o no ser ricas, pero me voy a quedar con todo lo que tengan, entonces me conviene. Y entonces surge la Inquisición española, surge la Inquisición en Portugal, surge la Inquisición en diferentes partes del mundo. Está la de Inglaterra, está la de Francia. Entonces, la de España se dice que fue la más sanguinaria, pero también porque fue la más longeva. No necesariamente sanguinaria, me topé con versiones encontradas en donde incluso decían que si durante el acto de fe se derramaba una gota de sangre, entonces todo el juicio tenía que parar en ese momento. Es decir, no debía haber derramamiento de sangre. Y como que ahí me quedé así como de, no, espera, pero estoy viendo estos artefactos y aparatos de tortura que seguramente sacaban sangre. O sea, no creo que... Pero bueno, ahorita vamos a checar cuáles eran y dependiendo de qué se te acusara, cuál te ponían. Pero, por ejemplo, uno de los casos más famosos, sobre todo en España, en la Inquisición española, fue precisamente el aquelarre de las brujas de Zugarramurdi en 1610. Y resulta que llega una chavita francesa que había estado en los actos de fe de la Inquisición francesa y llega a un pueblito de la campiña española que se llama Zugarramundi, y entonces ella consume sustancias, tiene visiones, y entonces decide acusar a sus vecinos diciendo que sus amigas y una de las mujeres más prominentes de la ciudad, junto con el prácticamente presidente municipal, era la bruja mayor y el brujo mayor. Y entonces llega la Inquisición y ya sabes, haciendo esta pregunta de dime qué hiciste, pero no sabes ni qué. Ajá. Entonces, total, les dicen, mira, para que esto se acelere, tú di que sí lo hiciste y ya. Y dicen, ¿pero qué hice? O sea, pues dame una pista. Dame una pista. Nada. Entonces, bueno, sí, yo lo hice y soy bruja y hago pociones y tengo gatos negros y sapos, y eso fue lo que confesaron. Entonces, en lugar de ayudarles o de aminorarles la carga, lo que hicieron fue que entre más personas culparon, esos que ya estaban inculpados, fueron liberados, y 6 de ellos fueron, bueno, de 14 personas que fueron inculpadas, 6 de ellos fueron asesinados porque se negaron a aceptar, pues confesar qué, pues si no habían hecho nada. Pues, entonces fueron asesinados, pero también muy listos, los que confesaron, echaron de cabeza a gente que ya había muerto. Ok. Entonces ya no cobraban la vida de nadie. Claro. Pero la Santa Inquisición, como es muy santa, entonces dijeron, esos que están muertos y enterrados en campo sagrado, vas para afuera, sáquenlos. Entonces exhumaron los cuerpos y los quemaron de forma, ¿cómo se le llama? Los quemaron de manera representativa. O sea, echaron los cuerpos a una pila, y los quemaron también para que ni sus almas descansaran. Y lo peor de ello fue que las viudas o los herederos de estas personas que ya habían fallecido se quedaron sin herencia. Sí, es que es lo que te digo, porque se apropiaba de los bienes. Así es. Así es, venga, chepa acá, me quedo con los bienes y pues ya, a descansar. Así es. Bueno, a descansar. Perpetuo descanso al cuerpo del pobre inculpado o inculpada. Y bueno, dentro de los castigos que se utilizaban, vámonos a la carnita buena, que son los castigos, algunos castigos que se utilizaban para obtener las confesiones para la Santa Inquisición. Tengo uno que es la garrucha o la cuerda.
Me imagino que la has de tener por ahí, si no, bueno, se los cuento. La garrucha o cuerda era un método de tortura por el cual se ataban las manos del sospechoso, del inculpado, por detrás de la espalda y se alzaba por las muñecas. Es decir, que quieras o no, te iban a dislocar, ya porque la posición que tenías atrás de la espalda, los brazos Sí. y amarrados, y te iban a levantar desde ahí a varios metros, ¿no? Entonces con este sistema de poleas te levantaban amarrado y ya que te tenían a cierta altura, te dejaban caer, Ujú, pero no tocabas el piso. ujú, O sea, así como Gwen Stacy cuando se le muere Spider-Man, ujú. que se desnuca, pues bueno, te dejaban caer y lo que te pasaba pues es que se te iban zafando las articulaciones, ¿no? Sí. Entonces, las coyunturas Yo se creo que zafaban. por eso Ujú. decían que no, en algunos no había sangre. O sea, porque Exactamente, dislocarte un pues hueso, no, o sea, no no, te, no ibas a... salvo que el hueso se rompe y salga Sí, sobre salvo la que te piel. desmembraras, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, se sacudía. Si no confesabas, si aún así no confesaba, te quebraban los brazos y las piernas hasta que te morías, ¿no? Del dolor. ¿Por qué tan sádico? Es que mira, es aquí, es lo que te decía, que no te salvabas sí o sí, confesabas, no te confesabas. Si confesabas, lo único es que probablemente te torturaban menos, pero te iban a quemar. Es que ¿no? lo que se supone que podía salvar era el alma. Ajá. Y se acabó. O sea, tu vida y lo que había sido, ya. Sí. Bueno, esto hasta que llegó Carlos V y no el chocolate. El rey español Carlos V vio que estaba haciendo una pérdida de recursos y vidas humanas a lo tonto. Pues sí. Entonces bueno, dijo... pero no para la iglesia, mientras sea por Bueno, sí, pero el señor tenía, no sé, veía como slim las cosas, yo creo. Entonces dijo, a ver. ¿Y si en lugar de matarlos, los exiliamos en las galeras? Porque en ese momento estaban haciendo Pues las claro, exploraciones, también Cristóbal Colón. Tonto no era. Entonces dijo, miren, yo ocupo carne de cañón. Sí. Y muy probablemente esas Mano de obra expediciones barata, no era certero que regresaran con vida. Entonces dijo, bueno, pues que su castigo sea servir como esclavo en una galera española. Y muchos de ellos partieron rumbo a las colonias. La ventaja de ser esclavo en estas cosas era que, bueno, si lograbas escapar ya en el Nuevo Mundo, podías empezar a rehacer tu vida, pero sí era muy difícil porque estamos hablando de un viaje de meses y en el que quizá podías morir de escorbuto, no, o sea, no había garantías de que tuvieras agua limpia y comida en el trayecto. No había garantías de nada de y al higiene. llegar, pues llegabas a la nada, a empezar desde cero, y estamos hablando de gente que ya estaba, pues... Ya estaba muerta en vida, prácticamente, ¿no? Pero sí hubo algunos casos de Sí. resurgimientos. Uno de los más famosos en México. Ay, perdón. Uno de los más famosos en México, fue precisamente un español que fue exiliado, pero logró su libertad. Su libertad, pero luego la regó. Porque... Ya la había salvado y luego... No, es que la regó, mira, y diría lástima. mi papá, es que siempre son las mujeres, por culpa de las mujeres. No, mira, en el caso de Luis de Carvajal y de la Cueva. Ok. Él nació como judío en España en el siglo XVI y se convirtió al cristianismo, lo que hablabas, ¿no? Muy convenientemente. Así es. Entonces él pues pidió renunciar a su fe hebrea y fue enviado a las Indias Occidentales para comerciar vino. Se convirtió en un comerciante bastante... prolífico. Así es, adinerado. Hizo su lanita y como comerciante se hizo un hombre de negocios muy notable y pues obviamente como soldado fue reconocido porque ayudó también al gobierno español a las conquistas y todo Claro. desmadre que traían en América, ¿no? Entonces peleó para los españoles contra los indios en Jalapa, aquí en México, y en áreas de la Huasteca Potosina. Cuando se hizo de un nombre, trajo a parte de su familia, incluyendo a su esposa e hijos, quienes vivían en España, y los trajo a la reciente formada México a vivir en un estado fronterizo, en Nuevo León. Okay. A este señor se le acusó de haber hecho una fortuna gracias a la captura y venta de esclavos indios, pero lo más grave, más allá de que vendiera esclavos, era que su esposa seguía siendo judía.
y se Es negó lo que te a dije. renunciar. Ella dijo, no, a ver, espérate, ¿Yo por qué voy a renunciar a quiero mi ser fe? judía, he sido Ujú. judía toda mi vida, eso es mi religión, no voy a cambiar. Y él así de, no, mira, es que no nos conviene ahorita que nos vean Sí, sí. judíos. Entonces ella dijo, no, yo voy a seguir siendo. Entonces Que le dijo, vas a ver que en unos 100 años va a cambiar esto. Así es. Y los vecinos Y en, chismosos y en 1940 y tantos, rumoraban uy, papá, que tus hijos van a pagar en los campos. que la familia practicaba secretamente ritos judíos. Y por ello fue llevada la Santa Inquisición, en donde lo acusaron de 22 cargos. Uy, Entre ellos, pues, el de regresar Wow. a la fe judía, cuando en realidad él no había regresado, la que nunca se fue su esposa. Fue condenado en 1560 y sentenciado a un exilio de nuevo, es decir, ya había sido exiliado y Y lo otra volvieron a exiliar, pero esta vez de México o de cualquier territorio que fuera considerado la Nueva España. Ujú. Murió antes de que la sentencia pudiera ser impuesta, pero el 8 de diciembre de 1596, la mayoría de su familia, en total 9 personas, fueron torturados y quemados en la hoguera en el Zócalo de la Ciudad de México. Y uno de sus sobrinos se suicidó saltando de una ventana para evitar la tortura. Es decir, prefirió la muerte Pues sí, a que, a que lo torturaran. Obviamente era un señor de dinero y la Iglesia Católica Pues se sí, quedó se quedó con con la todo lana. el botín. Qué bonito, Así qué es. padre. ¿Qué otros aparatos, instrumentos de tortura muy macabramente elaborados de la Iglesia Católica tenemos? Yo tengo uno, bueno, dentro de las 3 categorías, ya ves que es el de humillación, Ajá, el de tortura ajá, y el de la muerte. sí. En humillación yo encontré unos bastante asquerosos. Uno era el barril. En este barril a los acusados de mentira o de abuso del alcohol, o sea, Ajá, los a los borrachitos, borrachines. ajá, los borrachitos. Que para poner un poquito de contexto, imagínense estas caricaturas viejitas donde hay un señor desnudo y trae un barril amarrado Ajá, y trae sí, tirantitos. sí. Era eso. De hecho, hace, híjole, alrededor de más de 15, 20 años, me tocó ir a la exposición que estaba en el Museo de Minería en la Ciudad de México de los instrumentos de tortura y estaba ese barril. Pues ya hay una, antes era itinerante. Yo Ajá, sí, era la pude itinerante. ver en Morelia Ajá. hace unos años y ahorita ya está de exhibición permanente. Ah, pues bueno, En la Ciudad de así para el México. contexto, ese era el barrilito que le ponían, ¿no? Traía un barril Ajá. y Y en la cabeza, o en el cuello más bien, iba como una como su tabla letrerito. que tenía la forma del cuello, entonces tú quedabas atrapado adentro Ujú. del barril. Pero antes de que cerraran el barril, le ponían agua sucia. En el mejor de los casos, si te iba bien, tenía agua sucia. Y obviamente causaba que te pues, salieran que ronchas en la piel y bla, bla, bla. infecciones. Pero si eran muy, muy malos, o sea, si eran buena onda te ponían agua sucia, si eran malos entonces iban orines y excremento. Así es. que Y la gente tenías te que podía aguantar. escupir también Sí, en la calle, y sí. te podía orinar, Sí, vomitar, lo que te fuera. podía aventar lo que Lo que fuera, fuera al barril, porque eras porque una te iba a escoria. así es, te iba a Entonces humillar. era parte de la humillación, o sea, de Así tu es. sentencia, el que te humillaran. ¿Cuánto tiempo debías tener el barril? No sé. El que te dijeran, o sea, podía ser un mes, podía ser para siempre, no, así de lindos eran. Entonces era uno de los castigos humillantes. Otro de ellos eran las máscaras, que eran sí. unas máscaras de metal Ah, con adaptaciones como de animales, y esto dependía, casi siempre eran para las mujeres las máscaras. Las máscaras, por ejemplo, si tú eras muy chismosa, entonces te ponían una máscara de orejas de burro, porque había Porque sido andabas muy chismo, escuchando. andabas escuchando cosas que no tenías que cotorro. escuchar y luego las transmitías, entonces era por chismosa. Y traían estas máscaras como de burro. Si había sido, a ver, si era de burro, era por chismosa. Había una que traía una nariz muy grande, era por mentirosa. Ajá. Traía una nariz muy grande y en la nariz te podían poner cosas, así como en la plaga de la peste, Ajá, la más máscara o menos, del como de ave, médico, como de ajá, un cuervo largo. no era igual, pero o sea, en el caso del médico, pues él se ponía flores de lavanda y otras, aromáticas que era todo oliera lo contrario. bien, y acá era todo lo contrario, en la nariz te ponían Cosas que olieran mal. cochinadas, entonces pues ahí andabas con esa peste. Con tu máscara bonita. Y también estaban para las mujeres en esta sección de preciosura los cinturones de castidad. Ah, claro. Que Entonces, causaban infecciones horribles. Los también. cinturones de castidad no necesariamente o no siempre eran por la Inquisición, también podían ser a petición de los esposos que se iban precisamente en las galeras y en las incursiones españolas. Entonces era para tener una garantía de que la esposa no les iba a poner el cuerno. Me imagino que el Dios negocio de los cerrajeros era
prolífico en esas. Existe esta versión en donde el esposo se llevaba una llave y la otra llave se la quedaba el párroco. Entonces el párroco tenía 4 años de espera para liberar a la mujer en lo que el hombre regresaba. Sí, si no en 4 regresaba. años el esposo no volvía, el párroco tenía la misión de liberarla de su desmadre, pero dicen que es muy rarísimo que esto se diera porque si una mujer dura con eso puesto, Sí, pues, no hay sé, unas 3 días, infecciones, pues claro. incluso da tétanos, o sea, es metal, Era metal, que no crudo tenían- en no contacto tenían así directo como- con la piel. O plomo en el mejor de los casos, ¿no? Que tuvieras En el mejor. En el mejor de los casos que murieras por un envenenamiento por plomo. No, qué horrible. Y es de veras, ves esas cosas y las máscaras todavía, ¿no? O sea, Pues sí, pero la librabas al menos. Teníamos otros instrumentos de tortura que son muy famosos. Uno muy famoso y muy conocido es el potro, ¿no? El potro donde te amarraban las 4 extremidades sobre una tabla, sobre una mesa, una tabla, y se iban enrollando en una cuerda giratoria, que le iban dando vuelta igual hasta que te desmembraban. De hecho, eso lo podemos ver en William Wallace, en Corazón la familia Valiente Adams, en la también. película, Sí, en lo donde tienen así. Morticia está en un potro, de hecho. Que era ya sea por poleas, bueno, por cuerdas y ruedas, o por caballos, ¿no? Tirado por caballos. Entonces, también cada vez te iban estirando un poco más, y un poco más, un poco más. O sea, te iban como tensando más hasta que confesaras o te desmembraras, ¿no? Así es. Ese era uno de ellos. Tenían otro castigo que ese sí recuerdo haber visto incluso el aparato en esta exposición que te digo, que era sobre todo para los sodomitas, los homosexuales también. La pera. La pera, exactamente. Pero también era para las mujeres. Para las mujeres, sí. Ajá. A las mujeres era vía vaginal, Ajá. ¿no? O sea, se lo introducían en la vagina y era exactamente la forma de una pera con un tornillo en el otro extremo. Entonces iba girando el tornillo y la pera iba abriendo un poco. Sí, hasta que rompía. Hasta que rompía, sí, desgarraba cualquiera de las 2 cavidades, ¿no? En hombres o en mujeres. Y pues era igual otro método de tortura. Digo, imagínate a estos cuates que de repente sí tenían mucho bagaje cultural, digamos, y que decían, tú dale más, bien prolapsados ahí. Dale más. Sale grabado. Es la más grande que tienes. Ay, muy horrible. ¿A poco es la más grande que tienes? Yo aguanto más todavía. No, fíjate que tenían una fijación por el ano, la Inquisición, porque estaba otro también que se llamaba la silla de Judas, que era básicamente una pirámide hecha de metal o de madera, y en la punta de la pirámide te sentaban, sí. y te sostenían de las extremidades. Tú estabas colgando de brazos y piernas y lo único que tocaba tu ano era el centro de la punta de la pirámide, y te iban soltando de a poco para que te desgarraras también sobre la pirámide. Y otro también era la sierra, ¿no? La sierra era uno de los más brutales. Pero fue uno de los primeros, cuando eran más sanguinarios. Sí, esa quedó en desuso para los 1500, ya no la usaban la sierra. Pero era uno de los más brutales. Lo peor del asunto es que se aplicaba mayormente a mujeres embarazadas. Ay, ¿por qué? Porque se les acusaban que estaban embarazadas de Satanás. Ay, qué estupidez. Ajá. Entonces, por eso digo, era mayormente aplicado a mujeres embarazadas y el método era igual. Yo creo que los inquisidores habían leído 50 sombras de Grey porque tenían mucho que ver con cuerdas, ¿no? No, ya sé que no existía, pero digo, en esa época tenían mucha fascinación por las cuerdas, ¿no? Entonces las ataban boca abajo, con las piernas abiertas, colocaban una enorme sierra y de los 2 lados le iban dando, ¿no? En medio de las piernas, hasta que pues lo iban partiendo por la mitad, ¿no? Otro de los castigos que tenían para las confesiones era el aplastapulgares. Ah, sí. O el arranca-uñas. El arranca-uñas, ajá. Se ponían los dedos. Digo, ya les dices el aplastapulgares, no necesitas como que mucha imaginación para. No, ya es muy descriptivo, ¿no? El nombre del aparato. También como tenían estas rutas de intercambio, la ruta de la seda, ¿no? Entonces también importaban algunas tendencias en cuanto a torturas. En este caso me encontré una que se llama el tormento de la rata. Ah, ok, sí. El tormento de la rata era un método de tortura que se supone que lo vieron en China por primera vez y consistía en colocar una jaula abierta por debajo del abdomen del condenado. Sí. Y una rata muy hambrienta, así es. Entonces, el acusado permanecía boca arriba y completamente inmovilizado, no podía tocar la jaula, no podía hacer nada. Entonces,
la rata empezaba a buscar comida y al no encontrarla y tener mucha hambre, entonces empezaba a rascar la superficie del vientre del acusado. Entonces, la rata lentamente iba entrando a la piel y comiendo la piel y se comían las entrañas. Pero en este caso, bueno, ya entra entonces como que, a ver, espérate, habían dicho que se supone que si había un derramamiento de sangre, el acto de fe debía suspenderse. Entonces quiere decir que este tipo de castigos se implementaron, o al menos cuando no hubo testigos, Así es. O para cosas más en donde realmente requerían de información que brindara el acusado, para que de verdad le diera tanto miedo que antes de que la rata lo abriera él la boca, ¿no? Pues es que imagínate, ya nombres. Que sabes cuál es el método de tortura, pues obviamente confiesas antes, ¿no? Aunque no seas. Es lo mismo que pasa en algunas partes de Latinoamérica donde utilizan unos métodos de confesión. Yo encontré que, por ejemplo, con esto de las ratas, bueno, aunque ahorita me acordé de Lemmingwings en South Park. Lemmingwings. Entonces, esto de las ratas se usó también en la historia moderna, ya en el periodo de Pinochet en Chile. Dicen que a las mujeres que estaban precisamente en las manifestaciones, cuando eran capturadas, les ponían ratas, pero en la vagina. O sea, les abrían las piernas y les ponían una rata ahí a que les mordiera o no sé qué. Que estuviera también. Tenían esta fascinación por utilizar animales. No nada más las ratas, también utilizaban cabras, ¿no? Había un método de tortura también que era la cabra, precisamente se llamaba. El método consistía en untar los pies del reo, del acusado, con agua salada. Entonces traían una cabrita y les lamían que tiene una lengua muy áspera. ¿Pero les daban cosquillas o qué? No, tienen una lengua muy áspera. Entonces, como la mía, empezaba a desollar la piel. La mía, iba arrancando sí, pues de pedacitos de piel. Entonces dejaban que se infectara y que se muriera. Wow, o sea, así. Era otro de los métodos, ¿no?, que utilizaban. Un método que conocemos, que hemos visto en muchísimos, es la dama o la doncella de hierro. Sí. Ese es de los más famosos, que pues es una de las torturas más crueles, aunque se piensa que no era tan común, ¿no? Yo creo que era más bien intimidatoria. O sea, te la enseñaban y te decían, mira, te vamos a meter ahí, o habla, confiesa ya. Y muchos yo creo que sí decían, no, espérate, es que sí vi a la abuelita de mi vecina. Curioso, de ahí viene el nombre de Iron Maiden, ¿no? El de la banda británica de heavy metal. Y aparte está muy la doncella de hierro, o sea, estéticamente hablando, estaba es una padre, de las... sí, pero sí estaba imponente, ¿no? O sea, era un sarcófago de metal. De hecho, está en el Museo de la Tortura, está una réplica y es una cosa tan imponente que está abierta. O sea, tú puedes verla por dentro, te puedes asomar. Y yo en su momento me asomé, o sea, metí la cabeza en la doncella y sí sientes como una vibra. O sea, aunque dicen, es una réplica, pero la sientes la descripción de esta doncella de hierro es un sarcófago en forma humana. Con picos adentro. Con picos adentro. Entonces te meten y al cerrarlo, pues bueno, ya. Bye, ¿no? Pero quedas atrapado y los picos no tocan puntos vitales. No, entonces te pican para que te duela y estés atrapado, pero no mueres inmediatamente. No, como no te puedes mover. Puedes morir por el desangrado. Entonces, si tú te vas moviendo, pues obviamente por lo megafilado te vas a ir matando solito, ¿no? Te vas a ir ahí ensartando. Yo me encontré uno que se llama la horquilla del hereje, que es muy sencillo, es como un tridente doble, pero chiquito, del tamaño de un tenedor, y te lo ponían con un como con una gargantilla. Con una gargantilla, entonces tenías la cabeza erguida todo el tiempo y no podías bajarla. Si intentabas bajar la barbilla, te enterrabas la horquilla y al mismo tiempo la enterrabas sobre tu pecho. Entonces tú solito te estabas picando ahí, pero pues era así como un dolorcito, una chinguilla en lo que pues hablabas, ¿no? Era para que... Sí, no podías bajar la cabeza porque solito te ibas a estar ensartando. Así es. Otra de las torturas que encontré fue la tortuga. La tortuga fue utilizado en su mayoría en el Nuevo Continente, en Estados Unidos. También era muy utilizado en Inglaterra. La tortuga consistía en que y se les aplicaba a los hombres, tengo entendido que solo a los hombres se les aplicaba. Los ponían boca abajo en el piso, sobre un campo, y le colocaban una piedra laja muy grande, o podía ser una madera
como Muy de una pesada. tabla, una tabla como de mesa muy grande, y encima de esta iban colocando peso muerto, piedras muy grandes. Entonces le decían, oye, ¿vas a confesar? No, y Ahí le van una 50 piedra, kilos. y ahora sí vas a confesar, no, entonces te iban poniendo Aumentando piedras peso. hasta que te quedabas Pues sí sin te aire comprimía. o te explotaba en la caja torácica O y los ya quedabas pulmones. muerto. Entonces, si el acusado no hablaba y quedaba ahí muerto, pues ya lo único que hacían era seguir tapando con piedras y ya quedaba una pila. O sea, Pues prácticamente ahí ya está tu quedaba tumba, ahí tu ¿no? tumba. Ujú. Así los Un dejaban. sarcófago en vida. Así es. Tenían también pues los carbones, que era carbones al rojo vivo que estaban a más de 300 grados y los iban colocando sobre zonas sensibles de la piel, ¿no? Pues no sé, el estómago es una zona muy sensible, Sí. donde la piel es más delgadita, en esas zonas, ¿no? Y también, obviamente va tu tortura y confiesa, pues quién va a aguantar algo, lo que sea, aunque no sea una zona sensible de la piel, Sí. aunque estés muy curtido, aguanta 300 grados, ¿no? Esa era otra de las formas de tortura. También estaba la rueda tronadora. Ay, qué bonito suena. Se oye como la rueda tronadora. No Suena sé. como un cuetito, ¿no? La rueda tronadora, como estas matraquitas que traen los niños. Como algo que le pondrían cohetes en una festividad Ajá. nacional, ¿no? Ándale. Bueno, la rueda tronadora era una rueda en donde la víctima era atada y las extremidades quedaban colgando. El ejecutor le tenía que dar golpes con un mazo metálico y poco a poco le iba quebrando los huesos a la persona. O sea, al ir dando las vueltas, pues le tocaba un brazo, una pierna y se la rompía. Entonces la víctima estaba con vida, pero tenía extremidades laceradas, huesos expuestos o cualquier cosa que quedara abierto. En este caso sí había derramamiento de sangre, pero una vez que el acusado terminaba con las extremidades rotas, quedaba expuesto al sol para que las aves, los cuervos o cualquier animalito que quisiera llegar a comerle lo hiciera, mientras estuviera vivo, inconsciente o muerto. Este castigo se aplicaba sobre todo a los acusados de sodomía o homosexualidad. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos también las pinzas y las tenazas ardientes, Ok. que parece algo muy sencillo, muy básico, pero era muy efectivo a la hora de obtener confesiones, porque con estas pinzas arrancaban dientes, también picaban la piel, sobre todo en los puntos, como dices, blandos. Más sensibles. Así es, y las tenazas se utilizaban preferentemente ardiendo para las narices, los dedos de las manos y los pies y los pezones. Y las pinzas alargadas servían para desgarrar o abrazar el pene. Ok, qué padre. En Sombras de Grey. Por eso te digo que alguien leyó mucho 50 Sombras de Grey. También está, bueno, de los básicos, la tortura de los azotes. Claro, la flagelación. Que se siguió utilizando en Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Civil y todo su periodo oscuro de la esclavitud, donde el preso era inmovilizado en un cepo de manos y cuello, dejando desnuda su espalda, en donde le aplicaban la cantidad de azotes que determinase el tribunal. Su número variaba entre 50 y 200 azotes. No más, hay poquitos. Pero, con todo y cicatrices y piel hecha añicos y lo que quieras, continuabas vivo. Entonces era una de las sentencias más... De las torturas más prolongadas. Leves, o sea, prolongadas, muy dolorosas, pero seguías vivo. O sea, te quedaba marcado de por vida, pero seguías funcionando. También está uno que se sigue utilizando, yo creo, en la actualidad en cualquier parte del mundo, que es la tortura del agua. El de ponerte taparte la cara y... Te ponen un trozo de tela en la boca que llegue hasta la garganta y te echan agua en ese pedazo de tela. Entonces empiezas a sentir una sensación de ahogamiento. Se ha criticado mucho al ejército estadounidense por eso en Guantánamo, ¿no? Por las prácticas de tortura. Ajá, se decía que una de también las aquí en México lo utilizan. No, bueno, es que en México siguen haciendo el pozolazo, el tehuacanazo, la cajita de toques, entonces... La dama de hierro. Siguen haciendo muchos, ¿no? Y esta tortura del agua, te digo, en Guantánamo se les criticó mucho por eso y la alimentación forzada, ¿no? También de meterles una sonda hasta el esófago para alimentar a los presos, y esta otra tortura del agua, que ya sea en la boca, o lo que hacían también era tapar toda la cara y empezar a aventar agua. Entonces, que no puedes respirar, te vas ahogando, ¿no? O te da la sensación simplemente de ahogamiento. La sensación ya es una tortura horrible. En sí. Aunque no los ahogaran por completo y no murieran ahogados, pero sí los tenían todo el tiempo sujetos y con la percepción continua de sentir que se ahogaban, que se quedaban sin aire.
Tienen también otra que se llama los zapatos castigadores, Ok. que son como unas babuchitas de bailarina, Ajá. pero tienen unos picos en el talón. Ok. Entonces, Como van traer una atados, piedrita en el zapato. atados con grilletes a tus pies, o sea, los Ajá. sujetaban con grilletes, y si querías caminar tenías que hacerlo de puntitas, porque Si si bajabas el bajabas talón. el talón te encajabas las púas, entonces era un dolorón simplemente caminar, y Ahí- pues andar de puntitas en Sí, esas pues sí. épocas no, o sea, ahorita ponle eso a un drag y te aguanta No, pero 15 pues, días, ¿no? No, 15 días. Ya te quiero ver con la No, pantorrilla yo no así, aguanto, toda. no aguanto 8 horas unas zapatillas, No, pero No, y además, sí hay y de gente que todos modos, sí si traes está el talón acostumbrada. apoyado en algo, pero no estás en la puntita. No, pero básicamente te sostiene el metatarso, o sea, no, Pues no tanto sí, el talón del pie. La pera ya la habíamos visto. Ajá. Así es. La jaula colgante, Hasta que es se murieron. es también clásica, pero más bien de los primeros años de la Inquisición, por ahí de 1200. La jaula colgante es una jaula metálica, en donde se colocaba al preso y podía estar ahí colgado por días hasta que moría de inanición o moría por exposición a los elementos. Y también, igual que en la rueda, los animales, los cuervos y los buitres podían llegar y comerse los restos de... Esto tenía que ver también con... Esto se ve mucho en películas de piratas, ¿no? Una Donde lo noción tienen colgados. de intimidación. Se usaba mucho en las ciudades para decir, mira, nosotros aquí tenemos Inquisición y si tú eres judío Ahí te o va. musulmán, Eso es lo que te puede pasar. eso te puede pasar. Entonces, o Ujú. te conviertes o sigues nuestras normas y reglas, porque si no, eso es lo que te va a pasar Esto también. te puede pasar. Estaba también el machacador de cabezas. Tampoco necesitas mucha imaginación para suponerlo, ¿no? Como la plasta pulgares. El aplasta pulgares. No, clásico, te lo ponían en la cabeza, te iban dando, te iban apretando y te tronaban el cráneo hasta que el cráneo tocara el cerebro y pues morías porque el cerebro era perforado. Es que me imaginé en un think tank de la iglesia con los inquisidores. Vamos a inventarnos. A ver, Pérez, ¿usted qué tiene? No, yo tengo uno nuevo que se llama el Arrancabrazos 3000. Ajá. Así, luego, ¿y tú qué? ¿Cuál tienes? No, pues yo tengo uno que se llama el Quemapatas. Así, la plaza del machacacabezas. También había uno, ahorita que dice el quemapatas, sí era de que sintieras lo que ibas a sufrir si eras quemado vivo en la hoguera, o sea, así se va a sentir, güey, ¿estás seguro que lo vas a aguantar? Entonces ya decías, no voy a aguantar, mejor confieso. No, es una probadita. Había uno que se llama la zarpa de gato. Ok. En la zarpa de gato, el torturador era colgado desnudo y con un instrumento dotado de garfios en la punta le rascaban la espalda. Las afiladas uñas de esta zarpa de gato desgarraban la piel y arrancaban tiras de carne. A menudo los garfios penetraban tan hondo que dejaban el hueso al descubierto e incluso podían rascarlo. El torturado solía morir desangrado o quedaba inconsciente debido al dolor. Muy similar a los azotes, ¿no? Porque aunque el azote no llega hasta el hueso, sí te rompe la piel y quedas con la espalda hecha tirones. ¿Qué tenemos? El empalamiento. Uf, padrísimo. El favorito de todos los niños. El favorito de Vlad, el empalador. Esto obviamente ya lo hemos visto mucho en las películas de Drácula. Es básicamente insertar una estaca a través del ano, sale por la boca y quedas también así como la jaula de metal para que fueras expuesto. Sí, como cuando la decapitación y colocar las cabezas exhibidas para... Era intimidatorio. Pues como los ahorcados, ¿no? O sea, siempre, también, sí, pues colgados. Simplemente aquí los narcos como lo colocan como una advertencia sí, o lo hacen como una... castigo y también tienen otras formas de representar, ¿no? Si fuiste ladrón, te cortan las manos, si le robaste, si bueno, tienen sus métodos muy creativos. Así es. Pues a mí se me hizo muy pues quería decir chistoso, pero es que interesante, chistoso. ¿no? O sea, es peculiar. Mira, es que inicia la Inquisición y luego dicen, ¿sabes qué? Vamos a perseguir a los judíos. Entonces los judíos no son tontos y dicen, nos vamos a convertir. Ajá. Se convierten. Y es una guiño, guiño. De hecho, le llaman la conversión masiva de judíos en España, ¿no? Nos vamos a convertir, guiño, guiño. Muchos de ellos se les permite seguir trabajando y se convierten en gente muy poderosa, muy adinerada. Entonces, cuando pasan estos judíos a ser católicos, pues España Perdón, está roncando Akira. Esa risa es un perrito roncando. Está un perrito roncando feliz mi roncando. Perro. Perdón, está muy a gusto. Está tan entretenido con nuestra charla que está roncando. Entonces, muchos de los judíos muy afiliados a sus creencias dijeron, no, espérate, ¿por qué voy a renunciar a esto? Entonces se fueron a Portugal, o sea, huyeron de España.
En Portugal, También había la una iglesia Inquisición. portuguesa dijo, a ver, espérate, ¿cómo les está yendo a España con eso? Ah, que se están quedando con todas las tierras y los bienes de los herejes. Ah, Ah, vamos a ponerla aquí también. Entonces los judíos dijeron, ay no, vengo ya de allá. Entonces vámonos al Nuevo Mundo. Y muchos judíos se van a Estados Unidos, Así se es. van a las colonias, pues a Ajá. las colonias inglesas, colonias españolas. Entonces llegan al Nuevo Continente y en el Nuevo Continente se instaura también la Inquisición. nueva Inquisición. Entonces es así como de, güey, ya deja de perseguirme, o sea, déjame, me lastimas. Ya, Inquisición, Entonces, suéltame, me lastima. pobrecitos judíos, pues los persiguieron por todo el mundo. Se me hizo muy curioso cómo en México a los indios, o sea, los indígenas, no los perseguía la Santa Inquisición. La Inquisición solamente perseguía a los no conversos, Ujú. a los hijos, a los... Bueno, a los mestizos, a los mulatos, a los esclavos y a los españoles residentes en las porque colonias. había una separación muy grande entre perseguir la herejía y buscar la evangelización. Entonces, por eso Yo el creo que hecho como sí. que decían, bueno, es que ellos todavía no conocen Por eso te digo, Ajá. ya su punto era la evangelización, pero también había actos de herejía cuando en el Nuevo Mundo ya convertían a la religión. Cuando ya estaban Cuando ya convertidos. estaban y que hacían lo mismo que estos Ujú, judíos, ¿no? ujú. En secreto empezaban a adorar y también pues herejía, ¿no? Entonces Sí. ya pasaban de la evangelización. No te quieres evangelizar, muerte. Sí. Ya allá te evangelizaste, guiño, guiño, pero sigues adorando en secreto a tus deidades, muerte, inquisición, ¿no? Entonces, pues digo, tenían sus métodos muy prácticos para afiliar más gentes a su... Para afiliar, y si no se afiliaban para quedarse con sus bienes, y si no se Así quedaban es. con sus bienes, entonces bueno. Llegaban y le decían, Por un lado o ¿quieres por ser otro, tu los propio jodían. jefe? Una vez que terminaron, o bueno, nunca terminaron con la persecución de los judíos, pero dijeron, a ver, ¿quién más tiene dinero en el mundo? Ah, espérate, los musulmanes. Ay, sí. Entonces vamos a perseguirlos. Pero los musulmanes dijeron, pura madre que me convierto. Entonces iniciaron las guerras Ujú. en contra de los musulmanes, precisamente porque ellos se negaban a abandonar su religión. De ahí también las Incluso, cruzadas. pero es que qué bárbaro, persiguieron hasta los templarios. Ah, sí, porque los también... templarios en las cruzadas se hicieron de muchos mucho dinero, tesoros, de así es. muchas tierras. Y los Entonces la acusaron iglesia también de dijo- herejía porque vieron en uno de sus guaridas, por decirlo así, Ajá. imágenes que para ellos fueron heréticas, que era la imagen de Baphomet, ¿no? En su momento, y de ahí pues... O la de María Magdalena, que por eso también que ellos tenían esta cultura fueron de acusados adoración. también de herejía, fueron despojados de su riqueza porque los ¿Era templarios en habían serio que acumulado era algo así de no, ya era un plan maléfico de apoderarse. ambición? Olvídate de, ay, sí, vamos a pobrecitos. Y mire, ya entrando precisamente a maléficos, a maléficos, Maleficarum. así es, el Malleus Maleficarum, que fue el libro más famoso, que era como un manual, una guía de cacería de brujas, ¿no? Ujú. Que De se hecho, en ese publicó. tiempo se dieron un montón de libros padrísimos con unos nombres bien padres. Sí, Se no, dio el Malleus el- Maleficarum tiene un el nombre Maleus, padrísimo. está genial. Es precisamente, creo que consta de 3 partes, ¿no? Así es, se instauró en 1484. Ujú. Digo, ya le estoy así como acelerando para ya llegar a la Sí. recta de lo que vamos llegando. Y bueno, este Malleus Maleficarum es un libro que se publica en 1847, ya cuando, pues, en Francia, para variar. Sí. En Francia para variar. Y sí, exactamente se conforma de 3 partes, ¿no? Ujú. La parte 1 pretende buscar que la brujería o la hechicería existen. Sí. Detalladamente describe cómo el demonio y sus seguidores, que son las brujas y los hechiceros, son los seguidores del demonio, buscan cómo hacerse de poder, ¿no? No busca explicar como un castigo, sino lo que hace es justificar que están tratando de evitar que el demonio gane un poder ilimitado, ¿no? Y que destruya el mundo. Esa es la parte Es que uno. ven que, o sea, en el Maleus señalan a las mujeres como seres débiles e inferiores Ah, sí. que eran manipuladas por el demonio
para hacer sus maldades, o sea, las maldades del demonio. O sea, Así es. las mujeres eran solamente un vehículo, no era que tuvieran así como que, no las consideraban poderosas, pero tiene que ver con que los autores Jacobo Springer y Enrique Institoris eran extremadamente misóginos. Sí. Entonces convirtieron a las mujeres en algo despreciable mediante el Maleficarum, y entonces era una guía básica para que tú detectaras si eras víctima de una bruja, detectaras a una bruja. ¿Cómo podías saber si una mujer era bruja? Bueno, si hacías actividades mágicas, nigromancia, meditación y adivinación. Exactamente. Meditación. Eran parte de... ¿Cómo le haces daño a alguien meditando? De hecho, sigue, parte de la Iglesia Católica sigue siendo la adivinación, la siguen considerando como parte de las artes ocultas a la fecha, ¿eh? Sí. No te estoy hablando de 1100 ni 1400. A la fecha, la adivinación la siguen considerando como una de las artes ocultas. Es decir, que aquella gente que va con alguien que le lea las cartas, le lee la mano, le lea... Es bruja. Es adivinación, bueno, y es considerada como un arte oculto para la Iglesia Católica, ¿no? La parte 2 describe las formas de la brujería. Detalla cómo las brujas lanzan hechizos, cómo sus acciones pueden ser prevenidas o remediadas. Se hace un énfasis en el pacto con el diablo que se tienen. Así es. La existencia en brujas, como que es un hecho que existen las brujas, dicen ellos, y cómo hacen los pactos, los hechizos y los sacrificios. Y bueno, esa es la parte 2 del Malleus Maleficarum, ¿no? También decía que para identificar a las brujas la parte 3. Podías encontrar señales particulares en su cuerpo, que eran según el sello del pacto que habían realizado con el maligno. Estos podían ser marcas en la piel, por ejemplo, manchas o lunares con formas extrañas, y que casi siempre se encontraban en lugares escondidos del cuerpo, por ejemplo, la planta de los pies, entre los dedos, espalda, glúteos o en la pelvis, en zonas que normalmente no le muestras a alguien mucha gente, que no va a estar, ¿no? enseñando. Así es. Y bueno, de este Malleus Maleficarum salieron pues enjuiciadas muchas mujeres, sobre todo, acusadas de brujería. Y llegando a la parte de gente famosa enjuiciada por la Santa Inquisición, tenemos a uno de los más famosos, que fue Galileo Galilei, que lo hemos escuchado que fue filósofo. Fue un filósofo. Fue filósofo, astrónomo, matemático, y fue acusado por la Iglesia porque defendía las teorías de Copérnico, las cuales afirmaban que la Tierra giraba precisamente alrededor del Sol. Galileo enfrentó su juicio entre la Inquisición romana en 1633, es lo que te decía, desde 1400 hasta 1800. Pero en su acto de fe él se retractó, ¿no? O sea, posteriormente dijo, y sin embargo se mueve, pero ya había dicho, perdón. Ajá, exactamente, ya, pero del último lo dejó, y esa es una de las frases más famosas. Sí, él se accedió a declararse culpable para no... Así es. Para no ser asesinado, declarado, enjuiciado a muerte, y vivió en arresto, ¿no? Murió enclaustrado, ¿no? No, murió enclaustrado. Se te pasó uno antes de Galileo Galilei, Juana de Arco. Esa es la que seguía ahorita. No, Juana de Arco. Juana fue en 1431. No voy en orden cronológico. Bueno, Juana de Arco nació en Francia en 1412, precisamente, y ella lideró un ejército del rey Carlos VII hasta que fue capturada por los rivales y acusada de herejía. Pues obviamente si creen que Mulan era una empoderada, Juana de Arco era más, ¿no? También se vistió de hombre. Vistió de hombre. Peleó en batalla. Y se dice que tenía visiones, ¿no? Que tenía visiones, y pues por ello también fue enjuiciada, nada más que ella sí murió en la hoguera. Sí, ella fue quemada. Sí. De hecho es considerada una mártir y ya creo que Así santa. Es, en 1920 fue declarada santa por el Papa Benedicto XV. Sí. Y pues en 1431 fue condenada y ejecutada, ¿no? Otro de los condenados por la Iglesia, por la Santa Inquisición, fue Giordano Bruno. Su nombre fue Filippo Bruno, nació en Nola en 1548 y fue un fraile dominicano, filósofo, matemático. Dominico, ¿no? Ajá, sí, dije dominicano, ¿verdad? Perdón. Un fraile era dominicano, chico. Era dominico, perdón. Era filósofo, matemático y astrónomo también. Presentó bajo el nombre de Giordano teorías de la cosmología en las que consideraba al Sol como una estrella. Pero también él consideraba que podría existir vida en otros planetas. Imagínate, estamos hablando de 1500. Ajá, y él por decir que el Sol era un astro, que es un astro,
O sea, uno por decir que la Tierra giraba, ¿no? Alrededor, y el otro, o sea, cosas que son reales. Sí. Bueno, pero tú sabes, o sea, en ese momento la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de él y giraba porque Dios quería que así girara. Entonces, si tú llegas y dices, oye, a lo mejor hay vida en otros planetas, oye, a lo mejor no somos el centro del universo, pues obviamente ponía en dudas todo lo que la Iglesia Católica te estaba diciendo que era la pura verdad. Entonces, pues no había cabida para ese tipo de cosas. Entonces, aunque él fuera un científico muy adelantado para su época, a mí cuando leí eso de que tenía la teoría de que podía ser que hubiera vida en otros planetas, así ¿de dónde sacó eso? Este güey era un pinche reptiliano disfrazado, ¿no? A ¿Y lo si has mejor. visto su estatua? Tiene una estatua No, pues de... que se ve, si has visto su Instagram, No. ¿Se has visto ahorita bien chido el nombre del Instagram de Giordano Bruno? Está bien No, padre. su estatua está bien. Es más, en la película esta de. Ay, la que te gusta mucho de los videojuegos. De Ready Player One. Ready Player One. Ujú, Ya ves que el avatar del creador ujú. es como un monje. Anorak. La estatua es, haz de cuenta, Anorak, Anorak, pero el así sabio, agachado. Así es la estatua de Bruno Ok, de Bruno Giordani. de Bruno Giordani. Ajá. Tenemos los dos últimos ya para cerrar, que uno fue Giulio Cesare Vanini. Nació en 1585. Él estudió medicina, física y astronomía. Su nombre real era Lucilo Vanini, pero para protegerse, precisamente porque era perseguido, pues se cambió a Giulio, ¿no? Y a pesar de sus esfuerzos por estudiar medicina, otra vez te digo, Sí. física y astronomía, fue capturado y lo quemaron vivo en 1619, ¿no? Otra hoguera. Y por último, a Johannes Kepler. A Kepler fue un astrónomo también, matemático y físico. Te fijas, amiguitos, no estudien matemáticas, físicas ni astronomía, pueden ser condenados. Ay. Y bueno, él fue te digo, astrónomo, matemático y físico alemán. Él realizó trabajos sobre las órbitas interplanetarias, así como las velocidades variables a las que corren los planetas. Su estudio más importante fue en el campo de la óptica, por eso los telescopios, Uh-huh. los Kepler. Sí. ¿Sí? Entonces su campo más prolífico pues fue el de la óptica, y por eso la iglesia lo persiguió y lo mantenía amenazado, pero pues no lo alcanzaron a agarrar, nada más lo tuvieron Otros siempre perseguidos amenazado. también fueron Isaac Newton con claro. su ley de la relatividad, también Charles Darwin Ujú. por La teoría de la la evolución. teoría de la evolución de las especies, en donde incluso se dice que en el acto de fe de Charles Darwin él pidió perdón agarrado de una Biblia, así como diciendo, no, lean la Biblia, es la pura neta, pero como ya su tesis había sido avalada por muchos científicos, le dijeron, güey, cállate, no, o sea, tú estás bien, no hagas eso. Ajá. Pero la neta es que tenía mucho miedo, o sea, pues también, claro, pobrecito Charles Darwin, cuando su acto de fe, el señor ya tenía como 80 y tantos años, o sea, no manches. Pues sí. También Ignacio Semmelweis, uh-huh, que fue un médico partero, que él se dio cuenta de las infecciones posteriores a los partos en las mujeres, y decía que las infecciones se daban precisamente por las bacterias en las manos. Y dijo la Inquisición, no, es el diablo. Y la Inquisición dijo, no, ¿cómo te vas a lavar las manos? Eres el demonio. Entonces, lo acusaron de herejía también, y pese a que él inició este pedo así como de la sanitización de las manos y de los procesos en los partos, uh-huh, de las mujeres, fue considerado un loco y condenado en un asilo, pasó el resto de su vida maniatado, así o sea, es, completamente encerrado. Otro también que se nos pasó, Martín Lutero. También. Martín Lutero fue considerado hereje por precisamente quejarse de la Iglesia Católica por la manifestación de los actos de fe y la tortura. Entonces él inicia la iglesia protestante, uh-huh, en Europa, y esto hace que la iglesia se parta en dos, y por eso también son considerados todos los monjes y sacerdotes que se convierten al protestantismo, son perseguidos también como herejes. En el caso de la Inquisición romana, por ejemplo, los herejes sí tenían la posibilidad de tener un abogado, y de ahí nace el derecho romano, uh-huh, que ya venía, bueno, desde mucho antes de esto, pero creo que solo en la Inquisición romana tenían esa posibilidad de incluso tener testigos a favor de ti, o sea, sí, de que decir, es lo que te digo, normalmente no podías, es que, ¿sabes qué? Ni sabías quién te estaba mi vecino acusando. Es bueno, o sea, yo nunca lo he, uh-huh, visto hablar con gatos, ni tener sapos, ni nada, ¿no? Porque eran animales relacionados a los brujos. Nunca lo he visto bailar desnudo en la luna llena. Nunca hemos bailado en el bosque alrededor de un sexo con animales, macho cabrío. Pero no baila desnudo alrededor de la luna llena. No. Y pues bueno, amiguitos y amiguitas, eclécticos y eclécticas, hasta aquí creo que hemos llegado con este bonito tema de la Inquisición
y sus hermosísimos métodos de tortura para obtener confesiones forzadas Sí, de pobrecita gente que mayormente seguramente no hacía lo que hacía. y saben que más allá de lo que consideremos como o tengamos entendido por Inquisición religiosa o la Santa Inquisición, no seamos inquisidores nosotros mismos. Sí. O sea, porque la Inquisición es, a ver, tú no crees en lo que yo creo, Ajá, entonces te voy a perseguir. Entonces, ahorita que estamos viviendo una cultura de la cancelación, diría Juanito Sey, entonces no cancelemos a los demás. Si no estamos de acuerdo con ellos, pues Ve otra cosa. sí, o sea, cámbiale de canal, ve ¿No otra. están de acuerdo con nosotros? Pues Vean cámbienle Netflix o... Entonces, no es necesario bulear a las otras personas que están haciendo cosas diferentes o que piensan diferentes Así a es. ti, pero no les impongas lo que tú crees. Así es. Entonces, si tú tienes una religión y no está de acuerdo, no le digas nada, o sea, simplemente tú a lo tuyo y se acabó. Yo quiero cerrar con este programa, con este dicho que me encanta, que dicen por ahí que la opinión y la religión es como tener un pene. Está bien que tengas uno. Pero no se lo andes Está enseñando bien, a todos. está bien que te sientes orgulloso de él. No se lo quieras enseñar a todos y mucho menos metérselo a la fuerza a nadie. Exacto. Entonces, seamos Qué así. fea reflexión. Pero pues ojalá que no se les olvide. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperamos que pues se hayan divertido, se hayan cultivado un poquito con nosotros. Y que nos escuchen la próxima semana en esto que es Eclécticos. Hasta aquí nos despedimos. De este lado del micrófono Mike. Yo soy Clau. Y nos escuchamos próximamente. Hasta luego. Bye.